Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación Córdoba Mejora, a los organizadores y la gentileza que tuvieron desde que estoy en Córdoba. También la posibilidad no solamente de difundir lo que es el trabajo de la Universidad Católica Argentina, sino estas instancias muy enriquecedoras, mutuas de debate, ¿no? Tanto con ONG, con otros académicos y en general con empresarios, con la sociedad civil, porque van a ver que el cierre de todo esto es la necesidad de que lo resolvamos todos juntos, ¿no? Entre todos. A ver si todo esto... ¿Sí? Sí. Sí. Ah, bien. ¿Ahí? Sí. Ah, disculpen. Sí. Bueno, ya adelantaron que son datos propios del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que comenzó en el año 2002, en un momento de crisis, como ya comentaban antes, donde lo más importante en ese momento, lo que circulaba en los medios, era la deuda externa, lo que nos preocupaba a todos, cómo se podía pagar, pero no se hablaba de una deuda social. Entonces empezó un programa especial en la universidad que desde el año 2004 tiene una encuesta propia, que es la que los datos que les voy a presentar ahora provienen de esa encuesta. Técnicamente en el año 2010 aumentamos a 5.700 hogares relevados, representando a ciudades de 80.000 habitantes y más, una de ellas es Córdoba, y lo que representa es un universo mayor en área, ¿no? Del que releva la encuesta permanente de hogares, por eso del INDEC. A veces por eso hay algunas diferencias. Básicamente, lo que yo les voy a presentar es las diferentes formas de medir la pobreza, ¿no? En lo que es el ámbito científico, en el ámbito académico. Bien lo expresaron las diferentes formas que tiene la pobreza. Si yo le digo a cada uno de ustedes que piense, ¿no? Lo que es un pobre, podemos pensar diferentes ideas, diferentes conceptos. Dentro del ámbito académico, científico y el ámbito del Estado también tenemos que unificar esos conceptos y después, por algo que se llama técnicamente un proceso de operacionalización, generar los indicadores, que son los que van a dar cuenta de la existencia de hogares pobres en unos casos y ahí, en segunda instancia, de personas en situación de pobreza. Los indicadores no tradicionales que nosotros medimos son, por un lado, un riesgo alimentario, que es haber tenido, por razones económicas, la necesidad de disminuir la cantidad de alimentos que se compran. Y ven que desde el año 2010 están relativamente estables, con una leve mejora en el 2011, ¿no? Y terminamos en el 2015 con una situación de por encima del 13% de los hogares que tienen algún tipo de privación, tuvieron que disminuir la cantidad de compras de alimentos. Y el 4,4 severo, lo que se está indicando es que el 4,4% de los hogares en general lo tienen que disminuir, y lo que es el moderado es una vez por año, ¿no? Otros indicadores son autoperceptivos y también relacionados con lo que es la situación general de la población, ¿sí? Es decir, en qué medida yo me siento que estoy mejor o en qué medida puedo realizar, tengo una capacidad de ahorro que en el año 2016 terminó con solamente un 12% de los hogares con capacidad de ahorros, un 52% de los hogares sin capacidad de ahorros, pero que ellos mismos evaluaban que sus ingresos estaban bien para las expectativas, y esto que es lo más serio, un 45% de los hogares que dicen sus integrantes que tienen insuficiencia en los ingresos. Por supuesto que esto no es pobreza, ¿no? Es una sensación de que mi situación está por abajo de lo que espero con respecto a los consumos, ¿sí?
Este es el indicador tradicional, uno de los primeros que se presentaron, lo que es la pobreza por ingresos, ¿no?, que nace de determinar lo que es una canasta básica de alimentos para definir un nivel de pobreza y una canasta básica alimentaria para definir un nivel de indigencia. Los indigentes son los más pobres entre los pobres. Este es el 32,9% que les presentó Martín al principio, que son nuestros datos, entre el 2015 y el 2016, consecuencia de ajustes macroeconómicos que se desarrollaron y un poco que se resintió el ingreso y sobre todo lo que es el trabajo de los sectores de menores recursos. Aumentó de un 29 a un 32,9%. De ahí nacen ese 1,5 millones, 1.400.000 de aumento de los pobres que aparecía como una de las noticias, ¿sí? Y un 7%, un 6,9% de las personas en una situación de indigencia, que son los que sus ingresos no le alcanzan para cubrir los gastos de alimentación, ¿sí? Los más pobres entre los pobres. Este 32,9%, que es pobreza, y yo siempre lo aclaro, porque pobreza son los hogares que, medida de esta forma, no le alcanzan sus ingresos para vivir en forma digna, en un momento histórico determinado, en un país determinado, ¿no? Porque si no, la palabra pobreza, y por eso los grandes conflictos que hubo, sobre todo en la época del gobierno anterior, no es personas que están muriendo de hambre o que tienen que salir a mendigar, sino que no pueden vivir en forma digna, no pueden comprarse sus gastos de alimentación. Esos serían los indigentes, ¿sí? Así que para vivir en forma digna hay que, además de comer, tener los gastos médicos, los requerimientos para los útiles de los chicos al colegio, comprar ropa, reponer también enseres de la casa, gastos también de diversión, ¿sí? Porque si no, cuando escucha pobreza, sobre todo el sistema político se asusta muchísimo. Siempre hay que relativizarlo, ¿no? La pobreza no impacta de la misma forma según la edad, ¿sí? Por particularidades demográficas, los hogares de menores ingresos tienen una mayor cantidad de hijos, ¿sí? Por supuesto que tienen más necesidades de consumo, entonces con el mismo ingreso, un hogar que es más extenso se va a ubicar más por abajo en los que son los ingresos, ya sea per cápita o por algo que se denomina técnicamente adulto equivalente, ¿no?, que trata de igualar las necesidades de consumo. Entonces, en el 2016, que globalmente en general hay un 32,9% de pobreza, ¿sí?, si uno analiza los infantes entre 0 y 14 años, casi la mitad, un 48,8% de los niños y adolescentes están en situación de pobreza, ¿sí? Y ven que esto está disminuyendo. Los mayores de 60 años, solamente un 10,9%. ¿Sí? Como que están más protegidos también por lo que son los ingresos en general de jubilaciones o de pensiones. Pero sí la pobreza pega muy fuerte cuando analizamos la infancia y la adolescencia. La mitad de los infantes o adolescentes de Argentina se encuentra en una situación de pobreza. Otra forma de medir es una pobreza multidimensional. Bien decía Martín, como por ingresos, no solamente lo podemos medir por ingresos, y solamente estamos tomando lo que es la parte monetaria que reciben, ¿sí? Pero hay otras cuestiones, hay un ingreso no monetario con las encuestas es muy difícil de medir. Hay cuestiones edilicias, hay cuestiones de la seguridad alimentaria, como ya les presenté. Hay otros indicadores que ahora los voy a enunciar que son importantes, ¿sí? Por otro lado, la pobreza medida por ingresos tiene mucha elasticidad con respecto a los momentos económicos favorables, donde puede bajar muy pronto, o levemente desfavorables, como esa coyuntura 2015-2016 que les marcaba, cómo aumentó. Es decir, es muy elástica con respecto a una situación generalizada, ¿sí? Cuando uno lo mide por una pobreza multidimensional, también está saliéndose de un punto de vista más economicista, de ver solamente los ingresos, y está entrando en una dimensión de medir la pobreza por derechos,
¿sí? Que es básicamente la que se desarrolla en el Observatorio de la Deuda Social. Los derechos que nacen de convenios internacionales, como en general los derechos de la población por humanos en sí, los derechos de la infancia, lo que son las constituciones tanto nacionales como provinciales, las legislaciones, los convenios colectivos. Es decir, como ciudadanos tenemos derechos y eso hay que poner en valor y reclamarlo muchas veces. Entonces, las dimensiones que se analizan son los recursos educativos. Los indicadores que se utilizan es básicamente si asisten los niños entre 0 y 14 años, ¿sí? Los niveles de atraso escolar, si son mayores de 2 años, ¿sí? Si el adulto, que es el principal sostén del hogar, tenga por lo menos el secundario completo. Si no se cumple eso, sería un indicador de déficit, ¿no? Lo que es la afiliación al sistema de seguridad social, ¿sí? Todavía en Argentina tenemos, después lo voy a profundizar un poco más, pero un sistema de seguridad social que es contributivo, básicamente, ¿no? Salvo la asignación universal por hijo, que después vamos a hablar a partir del 2009, pero era eminentemente contributivo, es decir, que pasaba por un mercado de trabajo formal, ¿no? Y la informalidad van a ver más adelante como es uno de los problemas más serios. Entonces, que no exista por lo menos, ¿no?, un trabajador con una registrado, ya sea como asalariado o que pague un monotributo, es un indicador de no afiliación al sistema de seguridad social. La seguridad alimentaria, que ya se los presenté con ese primer slide, que les esté indicando si tuvieron que reducir o no las raciones alimentarias. Los derechos de la cobertura de salud, ¿sí? Es decir, si como trabajador tiene una obra social, ¿sí? La vivienda digna, directamente la calidad de la vivienda, si es apta para vivir, si está hecha de buenos materiales, si tiene los servicios básicos. Aparece también ahí el tema de hacinamiento, ¿sí? Disculpen. Los servicios básicos, ¿sí?, domiciliarios, ya los había anunciado Martín también, lo que es un retrete con agua corriente, lo que es la colección a la cloaca y otros indicadores, ¿no? Y también los recursos a la información, que es uno como de los más modernos, digamos, más novedosos, ¿no? El indicador que se esté utilizando si tienen una computadora, los hogares con conexión a Internet, o tienen por lo mínimo una biblioteca, es decir, un espacio para guardar los libros, ¿no? Que eso es muy significativo, sobre todo para los niños y los más jóvenes. Es decir, todos estos indicadores se resumen en lo que es estas incidencias, ¿no? Van a ver que lo más grave, fíjense en que un 39,4% de los hogares, ¿sí?, no tiene un buen acceso a los sistemas educativos, que coincidía con este problema serio que hay con respecto a la educación. Pero los otros no alcanzaría solamente con esto. Ven que también hay diferentes situaciones adversas, conexión a los servicios básicos con un 27% de los hogares, sin recursos a la información, sin acceso al empleo decente. Es decir, ven que el que mejor está de esos indicadores es la seguridad alimentaria con un 15,2%, que es la parte no solo de pobreza, sino de la indigencia, de no poder comprar los alimentos en la cantidad adecuada. Esto también sirve, este tipo de análisis de la pobreza también sirve para la gestión pública como un tablero de control, ¿no? Porque si no, ven que son cuestiones desagregadas y uno siempre necesita un número para agarrarse, necesita la contundencia de un dato, ¿no? Porque si no, acá hay diferentes indicadores, pero sirven muy bien para la gestión pública y para orientar las políticas sociales. Y como uno necesita, en primera instancia que cambie esto, y después... Ahí cambió, sí. Y cambió 2 veces. Sí. Ahí está. Uno necesita un dato, ¿no? No 7, 8, 9 datos,
¿no? Para poder compararlos sobre todo. Entonces, lo que les está indicando esto es qué porcentaje de los hogares, ¿sí? Tienen problema por lo menos en uno. ¿Sí? Y ven que el 60% de los hogares a nivel general tienen problemas en uno de esos indicadores. ¿Sí? Cuando se analiza por nivel socioeconómico, que es una forma de estratificar la sociedad, ¿no? Básicamente con atributos del hogar, pero que están muy marcados ahí los atributos del jefe, del principal sostén del hogar, tanto educativo como calidad del empleo y algunas cuestiones de consumo de los hogares, ¿no? Con respecto al nivel socioeconómico más alto, el medio alto, solamente un 13,9%, pero sí casi la totalidad, el 97,9% de los de nivel socioeconómico muy bajo. ¿Sí? Y ahí aparece que esto es un indicador de la brecha, de la desigualdad social, que también aparecía con las dos exposiciones anteriores. Como no es homogéneo, como a nivel global vemos un 60%, pero hay algunos que tienen muy poca incidencia esos indicadores negativos y en otros es casi en la totalidad de los hogares. ¿Sí? Las transferencias del Estado. Acá apareció en primera instancia como hay un primer responsable, que es el Estado, ¿no? Que es al que le tenemos que reclamar los derechos, ¿no? Pero marco bien en una primera instancia, porque esto después lo tenemos que recuperar, ¿sí? Las transferencias del Estado, ¿no? La asistencia del Estado a los hogares, ¿sí? Es muy importante y va creciendo con el tiempo, ¿sí? En el 2010, un 23% de los hogares, 1 de cada 4, estaba recibiendo algún tipo de transferencias, la más extendida, los programas de transferencias condicionados, como se llama así a la asignación universal por hijo, y otros programas provinciales y municipales que seguro que existen, ¿sí? Pero hay un Estado que asiste, que le transmite recursos, es decir, 1 de cada 3, ¿sí? Hogares está recibiendo una transferencia no contributiva del Estado. Es decir, hay una preocupación, ¿sí? Que puede nacer de una preocupación por el hecho del bienestar de la sociedad o simplemente por un control social, como diríamos a veces los sociólogos. Pero hay una preocupación y hay transferencias de recursos. ¿Sí? Cuando uno analiza la focalización de esas transferencias, ¿sí? Lo que está acá marcado es el porcentaje de hogares que reciben, ¿sí? El nivel de indigencia global, que es del 6,9%, ¿sí? Pero clasificado según el hogar, si recibe o no. ¿Sí? En los hogares que reciben alguna transferencia del Estado, el nivel de indigencia es del 13,9%. ¿Sí? De los que reciben una transferencia contributiva, que son jubilaciones y pensiones, el 1,4% está en situación de indigencia. Y de los que no reciben, el 3,8%. Lo que les está indicando esto es que las transferencias están bien focalizadas básicamente en los hogares más indigentes. Lo que es esa misma comparación con respecto a la pobreza, que a nivel global es del 32,9%. Los hogares que reciben transferencias, el 61%. Se reduce mucho en los hogares que reciben contributivas, que son jubilaciones y pensiones. Solamente son pobres el 14% de los hogares y son pobres el 18% de los hogares que no reciben ningún tipo de prestación. Lo que él también le está indicando que las transferencias del Estado también focalizan bien en los que son las cuestiones de la pobreza y de la indigencia. Hay situaciones subjetivas que viven la población en situación de pobreza y apareció muy claramente en los dos comentarios anteriores. Esto es el malestar psicológico, ¿sí? Es decir, sentirse mal, sentirse deprimido o sentirse por arriba, como charlábamos ayer, de lo que es la situación de las personas, ¿no? O muy acelerado que no se permite hacer las cosas, o tan deprimido que no hay ningún tipo de posibilidad de realizar esas actividades. Este también es un indicador del área psicológica que lo mide la encuesta de la deuda social.
¿sí? Si tomamos los hogares que están en una situación de pobreza extrema con otro tipo de medición, que es la que se utiliza en México, de una comisión que se denomina Coneval, ¿no? Clasificando a los hogares según ese tipo, pero los que están en pobreza extrema, ¿sí? La mitad de las personas de esos hogares presentaban un tipo de malestar psicológico, ¿sí? Y ven como acá se forma una escalerita, ¿sí? Y lo primero que vemos, la tendencia descendente. Y cuando se sale de la pobreza, es menor el malestar psicológico. Los de pobreza extrema tienen un 51,4 de malestar psicológico en el año 2016, que son las barras más oscuras. Los de pobreza no extrema, un 31. Los vulnerables, pero que tienen carencias, un 25. Los vulnerables solamente por ingresos, ¿sí? Un 16%, y los que no son pobres ni vulnerables, un 12%. Ven como también desde el punto de vista del malestar psicológico se resienten también todas las posibilidades, ¿sí? Y también lo que comentaba de lo que son las posibilidades diferentes que hay, pero son diferentes las capacidades para aprovechar esas posibilidades, y encima esas posibilidades no son diferentes. Creencia de control externo, ¿sí? Algo, para explicarlo sencillamente, ¿en qué medida yo veo determinada mi vida, ¿sí? Y mi acción de cada día y de condicionamientos que tengo desde el exterior y no desde mi persona? ¿Sí? Que pueden ser tantos factores a niveles globales, económicos, sociales, o a veces a nivel familiares, como presentaban los casos de los más extremos de violencia de género. Ven que acá también se da una escalerita, ¿sí? Los hogares con pobreza extrema, 3 de cada 10 personas, el 31%, dicen que hay un control externo en su vida, ¿sí? Pero un control social, un control económico, un control de posibilidades, ¿no? Los de pobreza extrema disminuye, pero no mucho, al 26,8. Los vulnerables por carencias, un 23. Solo los que son vulnerables por ingresos, un 8%, y los no pobres, un 6,5%. ¿Sí? Y vean cómo acá hay un corte muy marcado de niveles que están superiores al 23% y bajan por debajo del 10%. Como los que son solamente vulnerables por ingresos es una situación de coyuntura, y como indica también que es necesario medir más indicadores que los ingresos, ¿no? Posiblemente esta persona vulnerable por ingresos es en un momento que perdió un trabajo o tiene menos changas, ¿sí? Pero tiene una fortaleza a nivel de estructura y una red social que lo contiene, que independientemente de los ingresos tiene una mejor posibilidad de salir de su situación. Todo esto tiene mucho que ver con el escenario laboral, ¿sí? Vimos cómo la asistencia del Estado llegaba a más del 30%. Es decir, hemos tenido, sobre todo, y continúa eso, y se amplió más la cobertura en este gobierno que con el gobierno anterior. Es decir, no tenemos gobiernos o estados ausentes, ¿sí? El gobierno anterior fue eminentemente redistributivo, el gobierno actual aumentó la protección también en diferentes formas y también cambiando figuras. Es decir, hay algo en el escenario laboral, en la situación laboral, que cambió mucho de la década del 90 en adelante por diferentes reestructuraciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que hacen que no tengamos más un mercado de trabajo de tipo fordista, donde una persona entraba a trabajar en una empresa, continuaba ahí y muchos hasta se jubilaban, ¿sí? Es decir, se ha roto esa idea de un mercado de trabajo con protección, con derechos y con un sistema contributivo, ¿sí? Hay que tener en cuenta también, que yo no lo puse acá como dato, pero que un dato que hasta a mí me sorprendió cuando lo calculé con la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Hay un 4%, un 5% que son esos hogares indigentes, los más pobres entre los pobres. Y la mitad del volumen de ingresos de esos hogares, es decir, la mitad del ingreso de toda la familia, del promedio de ese 4%, viene del mercado de trabajo,
¿sí? La mitad viene de transferencias del Estado y la mitad sigue viniendo del mercado de trabajo. Porque a priori hay un supuesto, y hasta a mí me sorprendió que era tan alto el componente de ingresos laborales de los hogares indigentes, hasta a mí me sorprendió, porque hay un mito, hay una idea de cómo las transferencias del Estado mantienen a los sectores de menor nivel socioeconómico, ¿sí? Pero el mercado de trabajo es algo muy importante en lo que es la situación de la pobreza y las situaciones de indigencia. Esto es una clasificación que realizamos de lo que es el mercado de trabajo, de los activos, que son la población económicamente activa, son los que trabajan o buscan trabajo, los que trabajan o quieren trabajar, ¿no? Si analizamos, ven que está todo relativamente estable, ¿sí? Se altera un poquito en el año 2015-2016 por estas cuestiones que hablamos, ¿no? Pero hay una tendencia muy marcada a que preexiste una situación de desocupación de un 9,9% de la población económicamente activa. Solamente tienen un empleo de calidad, un empleo decente en terminología de la OIT, decente por las traducciones, porque no hay un empleo indecente, pero las traducciones del inglés nos llamaron, que en castellano se llama empleo decente, pleno de derechos, un 41,4% de la población económicamente activa, un 30,7% de trabajadores que tienen un empleo precario pero constante, ¿sí? Ese no registrado, ese asalariado no registrado pero que tiene un empleo continuo, o el cuenta propia que no puede hacerse sus aportes pero tiene un empleo continuo, ¿sí? Y un 18%, que es lo más preocupante, de un subempleo inestable, que son las changas. ¿Sí? Todos sabemos lo que son las changas, de muy corto plazo y muy pocos ingresos, o beneficiarios de programas de empleo. Acá aparece otra idea que tiene que ver con la estructura productiva, ¿sí? Porque salvo que se desarrolle un autoempleo, que una persona tenga que generarse un trabajo, yo también tengo un dicho, que es que los pobres no pueden darse el lujo de estar desocupados. Cuando uno ve las tasas de desocupación, los sectores más pobres no tienen tasas de desocupación tan altas. ¿Y por qué? Porque no pueden darse el lujo, ¿sí? Tienen que generarse un autoempleo, ¿sí? Salir a hacer alguna actividad, vender algo, hacer una actividad de reciclado, ¿sí? Limpiar parabrisas en una esquina, ¿sí? Pero no se pueden dar el lujo de estar desocupados. Entonces, por el otro lado, el espejo de esto del mercado de trabajo, esta cuestión de la oferta y la demanda, hay una estructura productiva que es la que no genera los suficientes puestos de trabajo, por un lado, y después que tiene un sector informal de la economía muy desarrollado, ¿sí? Esto es un análisis de los trabajadores que están ocupados, ¿sí? Ven que casi un 15% están trabajando en el sector público, ¿sí? Un 36,8% en un sector formal de la economía, que es un sector con alta productividad, un sector competitivo, muchas veces competitivo también a nivel internacional en Argentina, pero un 49,7%, la mitad de los trabajadores que están en un sector informal, en establecimientos muy chicos, de baja productividad, muchas veces con salarios bajos, ¿sí? Entonces, este es el problema más serio, cómo persiste en Argentina, ¿no?, una dualidad en la estructura productiva, lo cual genera una heterogeneidad estructural, porque lo que vemos acá, y lo marcaba muy bien Silvia, como las medidas que se toman en un momento para salir de las crisis, para salir de una coyuntura, se vuelven después cotidianas. El problema más serio que tenemos en Argentina es cuando las acciones que tendrían que ser extraordinarias, como las transferencias de recursos, como estas heterogeneidades que se ven en la estructura productiva, se vuelven totalmente cotidianas. Si uno ve la calidad del empleo, ¿no?, la buena calidad del empleo en cada uno de estos sectores, el sector público tiene una alta calidad del empleo, 90%. ¿Sí? El resto pueden ser trabajadores que están facturando, que no tienen una relación de dependencia, de asalariados. El sector privado formal un 77%, ¿sí? Pero en el sector microinformal no, es apenas 1,5, ¿sí?, de cada 10. La informalidad
es enorme en este sector microinformal y sobre todo con un cuentapropismo de muy, muy baja calidad. Estos son los ingresos, ven la brecha de lo que son los ingresos, ¿sí? La negra que ven, un ingreso promedio de los asalariados para el año 2016 de 10.897 pesos, pero el sector formal de la economía está pagando 15.300 en promedio y el sector informal 7.200, con encima este sector informal con mucha heterogeneidad, ¿no? con una amplitud muy grande en lo que son estos ingresos mensuales. Por último, algunas reflexiones para el debate, ¿no? Los diversos indicadores, independientemente de cuál se tomen, ¿sí?, convergen en que la situación es preocupante y es de carácter estructural, porque hace varias décadas que estamos igual, ¿sí? Las transferencias condicionadas no alcanzan para vivir de una forma digna. El esfuerzo del Estado, el esfuerzo de toda la sociedad, no alcanza, ¿sí?, para vivir en forma digna. Alcanza para salir de la indigencia, para comer, pero no para vivir en forma digna, ¿sí? La heterogeneidad estructural que tenemos en el país, que es toda una teoría de la década del 50, más que nada, porque en realidad en Argentina no tenemos nuevos problemas. Sí aparece un problema de hace 20 años que lo abarcaba muy bien Silvia, que es la exclusión, que el otro es diferente, ¿sí?, y el problema de la integración, ¿sí?, y del ampliar el todo como lo marcaban tanto, ¿no? ¿Qué se necesitaría? ¿Cuál es un camino? Y de acá lo que puede ser el debate, ¿sí? La generación de empleo con políticas de inversión, ¿sí? Políticas de inversión tanto del sector público como del sector privado, ¿sí? La necesidad, otra instancia del debate, ¿sí?, desarrollar políticas de Estado. Que no tengamos políticas de Estado erráticas, es decir, la ausencia de políticas de Estado nos lleva a tener políticas erráticas, que dependan también de lo que un gobierno de turno puede elegir, con la incertidumbre que transmite también a un sector empresario que no tiene reglas claras, ¿sí? La necesidad de que sean consensuadas, sustentables y duraderas, ¿sí? Porque es un problema tan serio que hay que consensuar una posible salida entre todos. Y cuando decimos entre todos son con diferentes, por supuesto, con diferentes niveles de responsabilidades. Los empresarios, que son los que pueden generar de un sector privado con sus inversiones y dinamizar la economía y generar empleo, ¿sí? Los formadores de precios, ¿sí?, que tienen un rol importante, sobre todo cuando hay devaluaciones y se cubren y aumentan de precios antes de la devaluación, durante y después, ¿sí? Los sindicatos, porque son los que canalizan las demandas de los trabajadores y pueden negociar y pueden muchas veces también entender a un empresario que tiene problemas o que no puede actualizar el salario como sea necesario, ¿sí? Las organizaciones de base, porque son los que están canalizando también y acompañando a todos los que están excluidos de ese sistema que un tiempo era virtuoso pero que ya no lo es más, ¿sí? Y las organizaciones civil en su conjunto, ¿sí? Tener muy en cuenta las economías regionales, las potencialidades de desarrollo, los desequilibrios a nivel global. Bueno, hasta acá la presentación. Muchas gracias por venir.